Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Vamos a dar continuidad al módulo número 5, donde por un lado empezamos a trabajar el taller práctico de creación de contenidos infográficos, donde empezábamos a trabajar con texto, ¿ya? Con texto y la integración de la imagen y el texto de forma descriptiva, utilizando, por supuesto, una transformación de la información para procesos de, digamos, de dar claridad de una forma más práctica a cualquier información. Y hoy vamos a trabajar con uno de los elementos, digamos, más importantes en la comunicación, que tiene que ver con la escritura y la tipografía. Entonces, los invito a todos a que presten mucha atención, que me colaboren buscando algunos datos que se nos vienen de pronto en cuestión, como hemos trabajado en otras oportunidades, y pues cualquier pregunta, aporte, ahí tenemos el chat y tenemos también abren el micrófono y me pueden compartir cualquier comentario. La idea es que participemos en lo posible activamente en esta actividad. Entonces, bueno, muchachos, vamos a arrancar con la clasificación de la tipografía, donde primero vamos a analizar un poco el contexto histórico de cuál fue como esa piedra angular que de cierta forma fue importante para la evolución de este tema de la tipografía, ¿ya? Desde la invención de la misma imprenta y lo que significó eso para la humanidad, ¿ya? Que probablemente no somos conscientes de qué tan importante fue eh, digamos, la implementación de la imprenta para todo lo que hoy conocemos como el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entendiendo que principalmente los libros son los que eran encargados y aún lo son de darle como una extensión a la mente de las personas, ¿ya? Porque por medio del libro y de la escritura es que nosotros podemos dejar rastro de los acontecimientos y también pues podernos comunicar con cualquier persona, entendiendo que fue el primer medio masivo de comunicación y permitió la distribución masiva de grandes ideologías. Entonces vamos a empezar mirando un video. Vamos a, espérense, por aquí en el chat les voy a dejar el enlace también, por si alguno lo quiere ver de pronto desde algún dispositivo, porque vamos a ver unos 10 minuticos. El video dura 14, pero vamos a ver los primeros 10 minutos. Ahí se los estoy compartiendo. Entonces, si quieren 10 minutos, vuelven o aquí me acompañan a mirar el video. Por favor, me confirman que el sonido esté bien. Esperemos a que cargue y me confirman si el sonido lo pueden escuchar. Y lo vemos todos. ¿Sí suena, Grandes genios e muchachos? inventos de la ¿O no humanidad. suena? Sí, ¿no? Sí, profe, sí suena. Bueno, listo. Entonces, presten atención. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Y ahora hablamos un poco Los de libros eran lo que les objetos llama la únicos atención. de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta.
Johannes Kempfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las páginas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se fijaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las páginas sueltas elaborados de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible en forma de libro. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blanco. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podía fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente,
El cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán, por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto, la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia, tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Mannuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Mannuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1.000 ejemplares. Ahora, el pueblo ya no podía acceder tan bien a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más. Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia. Una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos. Pero no fue solo Lutero. Bueno, digamos que hasta ahí es como la parte que nos interesa a nosotros con el tema de la imprenta, ¿no? Que quiero empezar el tema de todo lo que tiene que ver con la tipografía, por supuesto con lo que hizo Gutenberg, digamos, con su descubrimiento de separación de los tipos, lo que lo llevó en cierta forma a llevar una práctica que es la que se utiliza en lo que es la impresión moderna, ¿no? Y en el desarrollo de la letra. ¿Qué más? ¿Qué les llamó la atención del video, muchachos? Quiero escucharlos a ustedes. Lo que se les haya quedado, un dato o algo curioso, algo que conocían, que de pronto no tenían ni idea.
¿Qué me dicen? ¿Qué se les queda del video? ¿Qué aprendimos? ¿Nada? ¿Quiz? Vamos como para un quiz, ¿no? Ahí tengo preparado un quiz sorpresa cuando de pronto los veo como desorientados. ¿Quién me dice como qué reflexión o qué vieron en el video con respecto a la imprenta? ¿Qué les llamó la atención? Pues, profe, pues no sé si tengo mucho que ver, pero mira que me pareció muy curioso cómo hacían la tinta antes, con hollín y esa combinación rara que mencionaron ahí en el video. Muy bien, sí. Miren que precisamente lo que quiero que tengan en cuenta es que los primeros libros eran un arte manual. O sea, eran unos sacerdotes que estaban en los, bueno, en las iglesias generalmente, y ellos eran los encargados de hacer este tipo de copias, ¿no? Se llamaban los copistas, ¿no? Para que llegaban y escribían un libro, lo ilustraban a nivel de detalle que están viendo aquí, que son estos manuscritos ilustrados o textos iluminados. Si quieren buscar más información sobre esto, busquen los textos iluminados o los libros iluminados, manuscritos iluminados, se van a encontrar con muchas referencias, porque el iluminador era el encargado de aplicarle el color y la ilustración, ¿no? Y los copistas eran los encargados de hacer una réplica exacta. Entonces, cuando se realizaba un libro eh, y alguien quería alguna copia, pues era el trabajo del copista. Y curiosamente los copistas, porque en ese entonces no había mucho alfabetismo, incluso los mismos copistas no necesariamente necesitaban saber el idioma o el lenguaje o saber leer, sino que hicieran bien el trabajo de la réplica y tenían que hacer una copia exacta. Entonces eso era un trabajo que tomaba años de los años. Habían libros que podían durar hasta 10 años en hacerse una réplica. ¿Ya? Estamos hablando de que era algo totalmente manual y era algo totalmente privilegiado. O sea, los libros no los tenía cualquiera, realmente eran las personas más adineradas las que tenían, digamos, como el acceso a esto, además pues, porque también tenían el conocimiento para poder leer, ¿no? En el video parecía curioso que las personas no estaban en capacidad de leer. ¿Qué más les llamó la atención con respecto al video? Profe, viendo el video solo pensaba en dos cosas. Uno, pues que es igualito a las fuentes que uno conoce acá, ¿no? Que se separa uno por uno las letras. O sea, que es como el ancestro. Y segundo, me acordé muchísimo de viendo pues el arte que hacían todos estos sacerdotes de la película del nombre de la rosa. Eh, que pues el personaje principal va a una abadía y básicamente es una super librería y solamente ellos son los que saben leer y escribir y son encargados de crear esos libros. Entonces me puse a pensar y antes los sacerdotes eran como artistas, eran los artistas de ese mundo, porque el resto de la gente era granjera. Exacto, sí. Y los encargados, además de dejar registro del conocimiento, ¿no? Porque básicamente eso es lo que ha hecho el libro. Y era la técnica que se utilizaba, o sea, la ilustración, y no existía ningún proceso mecánico para, digamos, para hacerlo masivo, ¿no? Como hoy en día que ustedes imprimen con un clic o sacamos una copia pues, con un botón. Miren todo el trabajo que generaba, ¿no? Que se generaba a partir de eso. Profe, y ni que tenían lentes, ¿no? Ellos se quedaban ciegos haciendo eso. Y mira el nivel de detalle. Sí, sí, sí. Y realmente esos son unas obras de arte. O sea, la Biblia de Gutenberg está expuesta en distintos museos y es uno de los libros más hermosos del mundo. Así lo denominan por su arte manual. O sea, yo, por ejemplo, si hubiera estado en esa época, yo creo que me hubiera gustado ser sacerdote y trabajar en eso. Yo creo que me hubiera encantado estar haciendo réplicas de estos libros, porque, wow, realmente es un trabajo bastante
bastante detalle. Imagínense cometer un error, ¿no? ¿Qué tal tener todo el libro con ya la ilustración y cometer un error? Ahí no existía el liquid paper ni, y no había vuelta atrás. O sea que tenía que ser un trabajo también de mucha concentración y de pronto que no se le fuera a regar la tinta, ¿ya? Una cantidad de problemas. ¿Y qué más? ¿Alguien más, alguna otra intervención? ¿Algo que les haya llamado la atención de este caso de Gutenberg? Bueno, con respecto al último aporte, eh, realmente miren que la técnica de la separación de la letra es la que nosotros trabajamos en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso existe el diseño tipográfico, porque las letras se tienen que diseñar de tal forma que sean unos módulos que se puedan combinar de distintas formas. Entonces, hay unos patrones que se deben conservar y ahora vamos a empezar a estudiarlos. Las imágenes de la izquierda son manuscritos ilustrados o iluminados. Eso tenía a veces hasta pastas en metales como el oro y de gran detalle. Generalmente se utilizaban para órdenes papales y eran hojas sueltas, ¿no? Hojas sueltas, muy pocas veces eran libros, ya cuando se trataba de un trabajo, digamos, más extenso. Los libros xilográficos, digamos que ya eran una técnica un poco más cercana digamos, como a la imprenta, porque se hacía ahora una plantilla, era para hacer copias, ¿no? Copias más rápidas, sin tener que hacer el manuscrito pues a mano, valga la redundancia. Entonces hacían en este caso lo que ven aquí, como una plantilla, regularmente en madera tallada, la entintaban y pum, la pasaban también por un proceso de prensado y ahí lograban hacer, digamos, esas réplicas. Pero regularmente era para hojas sueltas, no para libros. Entonces, de alguna forma, eso fue lo que retomó Gutenberg cuando diseñó los tipos, ¿no? La separación de caracteres utilizando esa técnica que mostraban en el video digamos, donde se generaba un molde y luego por un proceso ya metálico se realizaba en este caso el tipo. Entonces, podemos definir qué es la tipografía, es lo que vamos a definir aquí. Entonces, la podemos definir como una disciplina, o sea que hay gente que se encarga de realizar tipografías y es cierto, actualmente digamos que el término es el tipógrafo, ¿ya? El que se encarga de diseñar alguna fuente o una familia tipográfica, o el que diseña letras. Esta disciplina se encarga de crear, componer y estudiar los tipos. ¿Ya? Los tipos son ese elemento, ¿no? Es la unidad de la letra, o sea, una A, una B, cualquier tipo de letra digamos que se le denomina un tipo o simplemente un elemento, ¿no? Un elemento o pieza. Se entiende como un tipo a cada uno de los caracteres que componen una fuente tipográfica. ¿Ya? Entonces, desde hoy, si ustedes escuchan ya el término en este contexto de la tipografía, ya saben que el tipo, no estamos hablando de una persona, sino de, en este caso, un carácter. Su origen proviene de la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg, precisamente, en donde denominó a los diferentes caracteres que componían una línea de texto como tipos móviles. Y eran móviles digamos, por su composición modular. Pudieron ver en el video que las palabras, había un personaje que era el cajista, que colocaba pues así como en una regleta el orden de las letras con sus signos de puntuación y todo. Y esas plantillas ya no tenían que ser talladas como en el caso de los libros xilográficos, ¿no? Sino que ya se generaba esa plantilla o plancha y luego pasaba por la prensa. También se suele denominar comúnmente como tipografía a las diferentes fuentes que nosotros conocemos. Ejemplo, la Arial, la Times Roman, Helvética, entre otras. Entonces, cuando ustedes no necesariamente tienen que hablar de qué letra vamos a usar, ¿no? ¿Qué tipografía? Es un término mucho más, digamos, más técnico para hablar de los diferentes estilos que vamos a encontrar con las letras. Al lado derecho encontramos una ilustración inspirada en la prensa de Gutenberg, que pues básicamente fue el inicio de la imprenta moderna, ¿no? de la réplica. ¿Por qué fue muy importante Gutenberg para la historia? Porque se logró masificar las copias de los libros.
Entonces, cuando ustedes pueden distribuir información de forma masiva, pueden distribuir ideas, pueden distribuirlo todo, realmente. Entonces, es uno de los grandes inventos de la moderna, a pesar de que pues, se ocurrió en plena Edad Media, ¿no? Como la alta Edad Media que se denomina a mediados del siglo XV, ¿no? Justamente en el siglo, finalizando el siglo XV, se descubre América, ¿no? O sea que simplemente como un dato curioso, ¿no? O sea, en ese entonces todavía no existía América en el mapa, por así decirlo, pero ya faltaría poco, ¿no? Con la invención de la imprenta, que era en 1400 y pico, 1460, la de Gutenberg, y más o menos a finales de 1400 fue que vino a ser el descubrimiento de América. Entonces ahora empecemos a analizar ya los componentes de una letra, que tiene ciertas partes y vamos a encontrar ciertas definiciones, ¿ya? Ya que al momento de nosotros referirnos a una letra de forma descriptiva ya no vamos a utilizar, no sé, vamos a utilizar otros términos ya mucho más acuñados a lo que es la anatomía de la misma. Entonces también depende del tipo, ¿no? El tipo del carácter, ¿no? Algunos caracteres tienen ciertos elementos, no quiere decir que todos vayan a tener los mismos nombres, sino que dependiendo a su forma. Entonces vamos a ver algunas. Por ejemplo, en la letra A mayúscula que ven aquí, la parte superior se le denomina ápice. ¿Qué es la ápice? Es cuando se unen dos astas en la parte superior de una letra. Las astas son digamos, las líneas que conforman la letra. Como si la estuviéramos haciendo, por ejemplo, en madera, ¿no? Si estuviéramos haciendo una letra en madera así en físico, cada uno de los elementos que conforman esa letra se le denomina asta. Entonces, cuando se unen en la parte superior, se le llama ápice. O sea, que vamos a encontrar ápices en otras letras, como por ejemplo la M, como por ejemplo la N, ¿cierto? Probablemente. Y digamos que de pronto en la V, ¿no? La parte de abajo, pues cumpliría con esa definición de que cuando se unen dos astas, pero no sería ápice porque en este caso el asta se uniría en la parte inferior. Entonces en letras como la A, como la M, como la N, ¿vale? Las que tienen uniones en la parte superior. El asta, por supuesto, que es un trazo curvo o recto, vertical, con los remates o terminales, ¿ya? Que vemos aquí, ¡pam! Ya que tiene que llegar hasta un límite. Esta línea que vemos aquí horizontal también se denomina perfil, también se le dice unión, barra, también se le puede decir, porque une dos astas de forma interna. Entonces es una línea horizontal situada entre líneas curvas verticales o diagonales, entonces las que generan algún tipo de unión. ¿Dónde encontraríamos un perfil? ¿En qué letra? ¿Quién me dice qué letra también tiene una unión similar? H. De mayúscula común. Correcto, la H, muy bien. La H también tiene ese perfil que va a conectar dos astas y de forma diagonal. Tiene otros nombres, dependiendo, digamos, de la fuente bibliográfica, podemos tener variación, entonces es normal encontrar símiles y muchos sinónimos, ¿no? Entonces está perfil, está la unión. Ahora en otros ejemplos vamos a encontrar otros términos. Y este que está aquí es súper importante, que es el serif. Miren que esta parte, este asentamiento que tiene la letra, se le reconoce como serif. En el español se le dice serifa, ¿no? Se le dice serifa y serif, digamos, es como el término, eso es un término que viene del francés realmente, y pues es la forma de, digamos, de describir ese trazo cuya función es puramente ornamental. Quiere decir que no es indispensable. Por tanto, existen las letras que carecen de ellos y las que se les llama sans serif. O sea que aquí ya ustedes tienen una información clave, y es que hay letras que sí tienen serif y otras que no tienen serif. Y esa ya es una gran clasificación. Es que ahí ya tendríamos dos grupos. Ahora vamos a darnos cuenta que tenemos 5 grupos de letras, dependiendo de sus características. Pero miren que
es básicamente un elemento de decoración, decorativo. Si quitáramos la serif, la A no va a dejar de ser A. Y a su vez, la serif puede tener remates como el apófige, que es un trazo principal de la letra que define su forma. El apófige también puede ser distinto. A veces es rectilíneo, ya que podemos tener un serif totalmente así como si se tratara de no sé, un par de rectángulos, uno horizontal y uno vertical. Entonces miren ya todo lo que estamos deconstruyendo de una sola letra. A eso se le denomina la anatomía y vamos a ver un poco ahora de lo que es también la psicología de cada una de las familias o tipos de clasificaciones de letras que podemos encontrar. La que vemos aquí es entonces una letra con serif que pertenece a la familia de las romanas. Las romanas son todas las letras que tienen serif. Esa es la forma de descubrirlas, el primer tipo de clasificación que vamos a ver ahora. Veamos algunas de las otras letras para aprender a reconocer sus componentes. Miren que aquí se le denomina al perfil como asta también, como asta transversal, barra o incluso cruz, que vamos a encontrar en letras como la H, como participaron ahora ustedes. Y bueno, poco a poco vamos entendiendo qué otras letras pueden llegar a tener estas mismas referencias. Existen dos formas de presentar la letra. Nosotros conocemos regularmente mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Miren que acá tenemos unas líneas guía. Miren las líneas azules, donde tenemos la principal, nos dice que es la altura de la mayúscula y la inferior, pues básicamente, pues, no aparece aquí nombrada, pero es simplemente el límite inferior que pueden llegar a tener las letras que sobrepasan la altura del cuerpo. Entonces, este elemento que tengo aquí, voy a subrayarlo por un momento, es lo que conforma el cuerpo de todas las letras. ¿Ya? Cuando la letra sobrepasa ese cuerpo, estamos hablando de letras que son mayúsculas, pero que también nosotros vamos a empezar a llamar como altas. Entonces, a las letras mayúsculas en el contexto tipográfico se le llama altas y a las letras minúsculas se les dice bajas. Altas y bajas. Cuando escuchen ese término, estamos hablando de mayúsculas y minúsculas. Entonces recuerden, es una manera ya de hablar, ¿no? Entonces, este título voy a trabajar con altas porque quiero destacar la información. En el párrafo vamos a trabajar con letras bajas porque son más cómodas para la lectura, no van a llamar tanto la atención e invitan a una lectura un poco más fluida, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo de una justificación para a la hora de seleccionar el modo de visualización que va a tener una letra. Pero a su vez miren que el cuerpo o esa altura a mí me define otras terminaciones de cada letra. Entonces encontramos que hay letras en bajas que tienen astas ascendentes, como por ejemplo la K, que ven aquí. ¿Qué otra letra tiene asta ascendente en esos términos? Por ejemplo, y que no esté aquí. ¿Cuál? ¿La L? Por ejemplo, sí, la L, sí, muy bien. ¿Qué otra? Voy a dibujarla aquí. La B, ¿no? La B también tiene un asta ascendente. ¿Qué otra? D. ¿Cuál? La D. La D, sí, correcto, muy bien. ¿Qué otra? H también, profe. Sí, la H en bajas, sí, por supuesto. Recuerden que la H en bajas llega hasta el cuerpo, o sea, las bajas no van a sobrepasar el cuerpo. Y todo lo que sobresalga se convierte en una asta ascendente, pero a su vez miren que hay letras que tienen astas descendentes, o sea, las que están por debajo del piso, por así decirlo. Entonces miren que no tenemos un piso exacto, hay unas letras que sobrepasan ese piso y otras que lo superan. Entonces cuando se diseña un tipo se tiene que tener en cuenta todo ese tamaño. Entonces probablemente Gutenberg tuvo que tener muy en cuenta esa parte, a pesar de que la letra que utilizaba Gutenberg, ¿cuál era? ¿Quién me recuerda qué letra utilizaba Gutenberg?
No sé si alguien escuchó por ahí, prestó atención cuál era la letra. Ahí dijeron el nombre de la letra. ¿Lo escorché? No, profe, baila. Bueno, la letra es... La gótica, ¿no? De ese Sí, entonces. sí, sí, muy bien, exacto. La letra gótica. La letra gótica era la tipografía manuscrita y lo que hizo Gutenberg fue hacer una réplica del manuscrito. O sea, que al final la imprenta de Gutenberg lo que hacía era ver los libros como si fueran hechos en manuscrito, sino que eran perfectos, se veían pues, sin errores y las copias eran exactas. En cambio, las otras réplicas manuales, por más manual que sea, usted algo que esté dibujando dos veces no le va a quedar 100% igual, ¿no? Obviamente ellos tenían sus herramientas también para hacer las rectas y la pluma y demás, ¿no? A pesar de que era más enfocado en el arte escrito, en lo manual, ¿no? Que tenían que tener muy buena caligrafía. Pero exactamente, entonces, a pesar de que la letra gótica, no, la letra gótica también tiene altas y bajas. Si ustedes la analizan, o sea que sí, tenía que ser un elemento importante a la hora de crear esos moldes. Bueno, tenemos entonces astas ascendentes, astas descendentes. Hay letras que tienen conexión entre astas de forma diagonal y también se les llaman brazos. Miren que a diferencia de las astas transversales de la barra o del perfil, que es este, que conecta dos astas, hay unas que quedan libres. Los que quedan libres se les llaman brazos. Entonces encontramos brazos aquí en la K, en la X, en la R. Vamos a encontrar, pues más que brazos vendría siendo como un pie, ¿no? Pero no se le llama pie, sino también brazo. A todo el que se desprende y no conecta con ningún otro elemento. Entonces la X tiene, pues aquí hablan de un remate, que el remate gracia terminal. El remate inicial se le llama serif, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Y también existe el remate superior, cuando el asta también va a tener una ornamentación. Hay tipografías que no tienen remate, por ejemplo, en la parte superior, pero sí tienen la serif en la parte inferior. Hay muchas combinaciones que se pueden variar. Y precisamente es en estos elementos los que se tienen en cuenta para diseñar una tipografía, ¿ya? Porque empezamos a marcar estilos y a utilizarlos en las otras. Porque el tamaño de los brazos de la X debe ser el mismo tamaño del brazo que tiene la K, ¿ya? Y este brazo que tiene la X debe ser igual al de la R, al de la K, al de todas las que tengan este tipo de diagonal. Entonces es una forma ya de unificar. Aparecen unas letras ya con curvas y más compuestas, como por ejemplo la G minúscula. Es una de las, cuando ustedes quieran conocer la esencia de una tipografía, sea cual sea, miren la G minúscula. La G es muy diciente porque la G tiene minúscula y mayúscula incluso. Porque la G nosotros la reconocemos en minúscula de esta manera, ¿cierto? Cuando nosotros la escribimos, de hecho es una letra que tiene hasta ascendente y en mayúscula pues tiene combinación de círculo, de asta y de brazo. Entonces, tiene muchos elementos. Es muy interesante cuando estén en búsqueda de alguna fuente analizar mucho la G minúscula, porque tiene muchas variaciones. Miren que la G minúscula tiene oreja o lóbulo, que es un pequeño como accesorio que tiene aquí. Tiene un bucle u ojal, realmente se reconoce mucho como ojal, y el ojal son todas las áreas internas que tenemos aquí, que también se le puede llamar precisamente hueco, pues de forma un poco vaga, ojo también, es una manera de decirlo, o blanco interno, porque estamos hablando de una zona circular que está en la parte inferior, o sea que todos esos que ustedes ven aquí son ojos internos, ¿vale? Y la forma más, digamos, como es el ojal, ¿no? A pesar de que aquí puede uno confundirse pensando que solamente es de la G, pero realmente está bien decirle ojal a todas las formas circulares que encontremos de forma interna en las letras que son ovaladas. En el caso de esta P aparece un término como el hombro o palillo, ¿ya? Porque básicamente es la unión de dos astas, pero con un contraste, ¿no? O sea, no tiene un grosor compacto, sino que tiene una variación. El asta ascendente, de la cual ya habíamos hablado. La F, por ejemplo, tiene una lágrima o lóbulo, alusivo pues a su forma, ¿no? Por eso se le llama lágrima. Muchas veces la G también puede tener esa lágrima aquí. Y la R, por ejemplo, ¿no? También tiene la lágrima. O sea, si esta tiene lágrima,
Aquí no está la R minúscula, pero si existiera una R minúscula aquí, debería tener esta misma lágrima, para así compartir el mismo estilo. La J tiene una cola, que no simplemente tiene un remate recto, sino que además tiene una pequeña prolongación, entonces a esta se le llama cola, ¿no? Otras que podrían tener cola es la Q, precisamente la Q mayúscula, y bueno, en algunos casos también se puede presentar cola en algunas de las ascendentes, ¿no? Por ejemplo, pueden existir también G minúsculas con cola, ¿no? Que no tengan aquí la unión general, sino que tengan la cola, para los que incluso la dibujamos o la escribimos de esta forma. Yo, por ejemplo, la G minúscula la hago de esta manera. Entonces, en este caso, esto pues deja de ser bueno, deja de tener el bucle completo o el ojal y se convierte en una cola, así como la que tiene la J. La S es una también letra muy diciente, muy particular porque es única. Tiene una asta ondulada o espina, entonces el nombre que tiene la figura de la S es la espina, asociándose a la forma digamos, de la columna, por así decirlo. Y bueno, y creo que ya hemos hablado de varios elementos que tienen que ver aquí, por ejemplo, en la Q. Entonces, para que tengan en cuenta, altas y bajas, ¿vale? Altas mayúsculas, bajas minúsculas. Que ya dentro de los elementos, digamos que los que están presentes en todas, vamos a encontrar términos como astas, que son todos los elementos que conforman una letra, y que algunas tienen algunos elementos específicos, como las lágrimas, las colas o las curvas, o el ojal, presente en las letras. Y las astas ascendentes y las astas descendentes, precisamente. Entonces ahora, teniendo en cuenta esa parte anatómica de la letra, vamos a identificar 5 grandes grupos y formas de clasificarlas. Entonces, la clasificación de las tipografías. Para estudiar y organizar de manera efectiva las fuentes tipográficas, las mismas se organizan en torno a varias clasificaciones. Aquí hay algo muy importante y es que dependiendo del autor, la clasificación puede variar, pero en esencia se clasifican en las 5 que ven aquí. Esta última parte se refiere a que si buscamos muchas referencias, por ejemplo, bibliográficas de clasificación de las letras, algunos las llaman familias tipográficas, algunos autores las deconstruyen en 10 familias, otros en 12, en 14, entonces hay como una cantidad, digamos, de elementos que nos pueden ser confusos, pero en síntesis, en estos 5 grupos se van a encontrar todas. Lo que pasa es que muchas letras son, digamos, tan específicas, pero están ligadas a alguna de estas 3 grandes familias o 3 grupos de clasificación. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a identificar hoy, para que ya no veamos la letra simplemente como, mira tan bonita que es, esta se ve chévere, sino que seamos conscientes de qué elementos la componen, qué clasificación tiene o a qué familia pertenecen, y lo más importante aún, qué representan. Porque si sabemos qué representan, vamos a empezar a conocer cuándo debemos utilizarlas de forma efectiva, cuando tenemos claro un criterio, porque la letra es el mayor, digamos, como el mayor elemento o el más importante en lo que se llama el lenguaje visual, porque una letra nos representa a nosotros, pues, hasta un sonido, ¿ya? Un sonido, un entendimiento, varias letras nos van a formar una palabra y nos está representando algo, entonces es el mayor, digamos, el diseño gráfico en su mayor expresión. O sea, tiene un significado bastante grande cada una de las letras. Entonces tenemos, muchachos, las romanas o serif. Miren que ya la hemos mencionado. De hecho, las letras que vimos aquí pertenecen al grupo de las romanas. ¿Y por qué son romanas? Porque tienen serif. Miren que tanto esta como esta tienen serif. De hecho, son la misma fuente, ¿no? Exactamente la misma fuente. Tenemos las egipcias o mecanas. Ya vamos a entender cuáles son sus características. Tenemos la sans serif o palo seco. A diferencia de las romanas, existen otras que de hecho no tienen esas terminaciones, entonces
también son otro grupo de letras. Tenemos las de script y tenemos las display. Entonces vamos a ver una por una. Las romanas o serif. Se identifica por los remates que tiene al final de sus astas, conocido como serifas o serif, y de allí su nombre. Gracias a esto, a sus proporciones y a su cualidad tradicional, las romanas permiten una buena lectura, por lo que es común verla en libros. Por lo general, este tipo de fuentes suele tener un aspecto tradicional, sobrio y elegante, por lo que se recomienda utilizarla para transmitir sensaciones similares. Miren lo importante ya de lo que una letra nos puede llegar a representar. Entonces al lado derecho tenemos dos marcas reconocidas de Zara y Giorgio Armani. Miren que la letra, al tener la serif, es muy estilizada, entonces efectivamente va a mostrar sobriedad, va a mostrar elegancia, va a mostrar que es algo clásico y se clasifica mucho por el alto contraste que tiene, ¿ya? ¿Y a qué se le llama alto contraste en esta parte? Porque miren que encontramos astas diferentes, de diferentes tamaños. O sea, tenemos una asta muy delgada y tenemos una asta muy gruesa. Y por supuesto el serif. O sea que toda letra que ustedes vean con un serif ya es de por sí una romana. Ya las pueden empezar a identificar en cada uno de los textos que ustedes vean en cualquier lugar. Cuando vean un título, ya van a saber interpretarlo. Son muy utilizadas para libros, entonces para textos de párrafo, son muy convenientes para la lectura, tienen, digamos, como esa facultad de la lecturabilidad, entonces es común verlas en libros. Las egipcias o mecanas, analicemos por un momento la letra, la del lado derecho, tanto lo de Sonic como la A, analicemos, porque nosotros podríamos pensar, bueno, esta también tiene serif, ¿cierto? Miren que tiene serif, ¿no? O sea, que ¿por qué no es una romana? Entonces, en muchos casos se puede considerar como una extensión de las romanas, y son aquellas cuyos remates o serifas y trazos tienen poca variación y contraste. O sea que sí se pueden considerar dentro de las romanas, o sea que podríamos disminuir los 5 grupos incluso a 4, si fuéramos pues. Pero aquí es importante hacer la diferenciación, porque esta, a diferencia de la romana, no tiene ese contraste, entonces por eso hace parte de otro tipo de tipografía y su uso y su representación es otra, es mucho más rígido, algo más fuerte y así mismo va a ser su utilización. Por lo general sus astas tienen bastante grosor, lo que les da un aspecto pesado, un aspecto mecánico, industrial. Por ejemplo, las letras de las máquinas de escribir son egipcias o mecanas, ¿no? De hecho, la palabra mecana viene de eso, ¿no? Como de la mecanografía. Dependiendo de la fuente, puede utilizarse para títulos o textos cortos que generen impacto o llamen la atención. Miren que a diferencia de las romanas, estas no se recomiendan para texto de párrafo, sino más bien para textos muy cortos y títulos, o sea que llaman mucho la atención. También es común encontrarlas en los títulos de algunas páginas web, entonces analicen los contenidos web, se van a dar cuenta que los titulares o los heading text de los foros, de los blogs y demás, generalmente tienen los títulos en letras más pesadas que como las que estamos viendo aquí, las egipcias o las mecanas, para tener ese énfasis, además porque se ven más pesadas, como en bold, ¿no? Entonces son letras muy fuertes y se utilizan cuando necesitamos eso, marcar como un título, marcar un encabezado y sobre todo llamar la atención, ¿no? Porque el título, pues, bien o mal, siempre es una descripción de lo que vamos a leer nosotros. Y también tenemos el tercer grupo, que son las sans serif o de palo seco. Bueno, el término sans serif viene del francés y se traduce como sin serifas. Como su nombre lo indica, la característica principal de estas tipografías es que carecen de los remates que poseen las romanas. La falta de estos remates proveen a las sans serif de una impronta más moderna, sin sacrificar la legibilidad.
se utiliza si se busca una estética más actual. Se pueden usar en todo tipo de textos y son buenas para combinarse con otras tipografías, tanto serif como sans serif. O sea que miren que no necesariamente uno tiene que decir, todo lo que yo voy a hacer entonces tiene que estar en romanas, tiene que estar en sans serif. No, yo puedo combinar. Y estas letras sans serif son muy versátiles para eso. O sea, se pueden utilizar para combinarse con distintos tipos de letras y no se va a ver mal. Porque esta letra tiene la particularidad de que no tiene ornamentos, no tiene decoración, entonces digamos que van a representar en sí la forma de la letra, o sea, la geometría exacta de la letra, lo más simple. Y miren que no tiene ningún tipo de terminación. Entonces aquí estamos viendo marcas a propósito pues, del contexto digital moderno, como Netflix y Google, ¿no? Que utilizan precisamente para representar esa impronta moderna, ¿no? Esa impronta de lo digital. Son letras ya, digamos, precisamente de la era digital, o de la era más moderna, ¿no? De la era más moderna porque utiliza lo más simple de la geometría para representar la simplicidad. Entonces ya vamos por el tercer grupo, ¿no? Vamos por el cuarto. Nos falta uno más. El otro gran grupo en el que se clasifican las letras son las tipografías script. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo a la derecha, el logo de Coca-Cola. Estas tipografías se basan en la escritura a mano. Pese a que actualmente las fuentes están digitalizadas, este tipo de fuente trata de emular el modo en que se vería dicha escritura. O sea que miren que el manuscrito todavía está presente en la tipografía por su estética como tal y por lo que representa. O sea, va a representar siempre la parte manual, la parte expresiva, muy decorativa. Por lo general se reservan para transmitir ideas muy específicas o para realizar ciertas piezas. Una de sus mayores desventajas es que su legibilidad es normalmente baja, por lo que se recomienda solo para textos cortos. O sea que no vayan a utilizar para un texto de párrafo una letra cursiva, porque va a ser mejor dicho, va a ser un error grandísimo porque se va a comprometer bastante el tema de la lectura. Y eso aplica para todo, ¿no? No solamente para la lectura, sino para los procesos de reproducción, de impresión y demás. Eso compromete mucho el entendimiento del mensaje. Y ahí es donde yo les pregunto a ustedes, no sé si ustedes, a veces alguno escribe con letra cursiva. Aquí hay personas que escriben con letra cursiva. Generalmente los abuelos o los papás. A mí me dio muy duro el tema de la letra cursiva o pegada en la primaria, que a uno le enseñaban planas con eso. No sé si a ustedes también les enseñaron planas cursivas. Yo no sé si ahora enseñen eso a los niños, pero me parecía complejo hacer, por ejemplo, la O, la G mayúscula. Se necesitaba pues de una habilidad bastante, no sé, pues, era complicado escribir en este tipo. Y es complicado. La F. Es la F. Esto tiene una Y cantidad. eso era una vaina rara. ¿Sí les tocó a ustedes o no? Sí, yo no sé por qué uno lo ponían a ver planas con ambos tipos de letras. Sobre todo la G era una vaina como así, como una casita y complicado. ¿Y qué hablar cuando ustedes les dejan una nota en letra cursiva? No se entiende, ¿cierto? O la letra que dice en letra de médico. Deja eso de los médicos viejitos. Entonces, pues antes eso era muy común, ¿no? La gente escribía en letra cursiva, era, pues, no sé si era moda o no sé por cuál el fenómeno, pero era muy normal. Ahora ya son poquitos, además de que ya la gente está dejando de escribir, ¿no? Ya pues, el tema de las pantallas y todo esto. Yo no sé si ustedes hoy en día llenen tantos cuadernos, realmente me llama mucho la atención. Si tienen cuadernos, mejor dicho, ¿tienen cuadernos de Eh, seminario o no? yo sí, profe. Profe, disculpa, ¿podrías leer lo que te puse en privado, porfa? ¿Vale? Espérate a ver. Qué pena, muchachos, no he estado pendiente del chat. De pronto me han estado escribiendo otras cosas y qué pena. Bueno, listo, Diego, pues mira que no hay problema, pero sí te voy a tener que asignar ahora un tema igual, ¿vale? Entonces tienes que estar muy pendiente de las memorias de la clase, ¿vale?
de las memorias de la Sí, clínica. profe, yo voy a revisar la grabación apenas la suba. Muchas gracias. Sí, 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 porque tengo que asignarles temas a todos. Bueno, entonces chicos, bueno, ya reflexionando un poco sobre el tema de la letra, pues quiero que empecemos a identificar, ¿no? Que ya tenemos varios elementos de cómo nosotros podemos clasificar una letra cuando la vamos a utilizar. Entonces, se recomienda para textos cortos, para títulos, muy utilizada precisamente en la parte de lettering, en la parte de, digamos, de cuando se pretende llamar la atención. Pero pues hay otra familia que se encarga ya de una integración mucho más, digamos, a nivel de la forma, ¿no? Cuando empezamos a integrar con otros conceptos, y son las tipografías de display o fantasía, que más allá, digamos, de que puedan llegar a ser también manuscritas o parecer manuscritas, tienen una representación mayor con la integración de elementos característicos. Entonces, las tipografías de display o fantasía son aquellas que están intervenidas a tal grado que dejan de tener una estructura bien definida para convertirse en un adorno o una imagen. Ya dejan como, están en ese límite entre si son letra o son ya otra forma, ¿no? Si son una letra o si son una forma. Entonces están como en ese momento. A menudo estas tipografías están pensadas para llamar la atención y utilizarse únicamente en títulos, ya que su legibilidad suele ser reducida. Ya, nada más el tema es cómo generar una identidad más que de pronto un mensaje. Dependiendo de lo que queramos expresar, tenemos una infinidad de tipografías display y por lo general se utilizan exclusivamente en títulos o textos reducidos, como por ejemplo para un logotipo. Analicemos las imágenes de ejemplo que tenemos acá. Tenemos aquí el logo de Harry Potter. Y miren que la letra no comparte necesariamente o no respeta todas las astas, sino que miren que la P tiene aquí un elemento característico como un rayo. Hay como incluso remates que nos podrían mostrar que se trata de una letra gótica. Esta serie, cuando las serifas tienen estas puntas así, esto es muy de las góticas, ¿ya? Entonces aquí hay como una combinación, ¿no? Esto también es muy de las góticas, porque las góticas tienen también una, como al ser manuscritas, también tienen, digamos, como podrían estar en cierto momento, uno podría confundirse y pensar que son también de las script, pero no, las script son más cursivas, ¿no? Más como ese estilo cuando están conectadas y tienen esta figura. Pero miren que uno empieza a identificar, ¿no? Como las terminaciones, como hay una fusión de letras. O en el caso de acá, ¿no? Que tenemos una sans serif que a lo vez es muy pesada y tiene decoración, tiene elementos aquí que deben estar representando algún concepto. O la palabra display como la ven aquí, ¿no? Cuando tenemos una letra que tiene unas variaciones bastante en su forma, ¿no? Vienen distintos grosores, no hay como esa unidad, entonces hay como más libertad y, repito, dejan de ser como un tipo, como un estilo o un patrón y empiezan a volverse más bien como una imagen. O en el caso del logo que vemos acá, ¿no? Vemos de cómo se interviene en algunos puntos la letra, como aplicándole un poco también esa parte como, sí, creativa realmente, ¿no? Cuando tiene una intervención ya más con la intención de lograr un logotipo. Logotipo se le llama a las marcas que son solamente compuestas por tipografía. Entonces, todas las que vimos aquí son logotipos. Netflix, Google, Sony, Zara, Giorgio Armani. ¿Ya? Ya las marcas que tienen otro tipo de elementos tienen otra denominación, pero estos que estamos viendo aquí son logotipos porque son compuestos solamente por letra. Entonces, solo por hoy nos compete ese, ¿ya? Porque pues no estamos viendo aquí una letra de una clase de, de denominación de las marcas. Y ahora, para terminar, unos consejos para seleccionar las tipografías. Entonces vamos a ver qué consejos podemos tener en cuenta a la hora de trabajar y seleccionar una buena fuente tipográfica según lo que nosotros estemos desarrollando. Entonces el primero, definir lo que quieres transmitir o comunicar. Antes de buscar la tipografía correcta, debemos definir lo que queremos transmitir y para qué la utilizaremos. Entonces, esto es muy importante porque
quiere decir, bueno, si lo que voy a hacer es una infografía sobre el plástico, sobre la naturaleza, entonces, ¿qué tipografía yo podría utilizar para aludir a la naturaleza probablemente? Entonces, miren que ese ejercicio no lo hicimos nosotros. Nosotros cuando estábamos haciendo el infografía, realmente fuimos como muy, ¿cierto? Como muy, de forma muy natural lo fuimos construyendo y como probando y como con el gusto, pero realmente no teníamos un criterio bien definido del uso de la letra. Y pues básicamente la primera recomendación es esa, ¿no? Como que qué letras a mí me pueden, digamos, como cuál es mi objetivo, ¿no? Definir lo que quiero tener. Si mi objetivo es comunicativo, o sea, yo quiero que se lea, pues lo primero es que la letra sea legible. Entonces no vamos a utilizar una letra que sea accidentada o que no vaya a ser de fácil lectura. Entonces, primero utilizar la letra de fácil lectura. Y segundo, que la letra de pronto aluda al concepto que yo quiero transmitir. Entonces podría definir, bueno, voy a trabajar títulos de pronto en letras pesadas que representen, no sé, a la industria que contamina, ¿cierto? O puedo trabajar con títulos que sean en script, o sea, letra cursiva, o una que sea como un híbrido entre romana y cursiva, porque las hay. Y yo puedo, digamos, con eso transmitir como la naturaleza, ¿no? Como la parte orgánica. Un ejemplo. No, yo creo que quiero transmitir es temas ya más de tecnología, entonces hay letras como la sans serif que me van a representar siempre como ese modernismo, ¿no? Como esa simplicidad. Quiero brindar un mensaje simple, directo, entonces trabajemos con este tipo de cosas. Básicamente es eso, primero definir lo que queremos transmitir o comunicar con lo que vamos a hacer. Entonces eso nos va a ayudar mucho a seleccionar el tipo de letra. Cuidar legibilidad, por ahí lo dije ahora también. Es esencial que la tipografía que selecciones pueda leerse sin problemas, sin importar para qué la uses. Digamos que son como una regla súper elemental. Puede ser la letra que más les guste, puede ser, bueno, pero debe tener legibilidad. Por ejemplo, las góticas son unas letras hermosas, muy ornamentadas, pero la legibilidad de las góticas no es tan alta como por ejemplo la de las romanas, ¿no? Entonces, son criterios que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionarla también. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con ella y lo pongan en un párrafo, por supuesto, sea legible. Miren que en la mayoría de textos, siempre, generalmente los títulos son de un tipo de letra y el texto de párrafo de otro tipo de letra. Es una combinación que ha funcionado durante muchos años, tanto para el diseño digital como para el diseño impreso. Entonces miren, por ejemplo, aquí la imagen, ¿no? Ven cómo hay distintas combinaciones de letras. Miren el contraste que tiene esta, como el estilo que le da. Y miren que aquí en el párrafo tenemos otra letra totalmente distinta. Que una letra con tanto contraste no es conveniente tampoco para el texto de párrafo porque se nos va a dejar de entender muchos de los caracteres. El tercero, siempre prueben distintas tipografías para un mismo proyecto. O sea, si bien lo primero es pensar cuál es el objetivo que vamos a tener en cuenta, no descarten dentro del proceso creativo utilizar letras, digamos, de distintas familias, de distintos estilos. A veces es cuestión de probar con diferentes fuentes hasta encontrar la correcta. Entonces, prueben varias, no se queden solamente con la primera, con la que siempre usamos, sino prueben con distintas y ustedes van a encontrar ahí elementos que se pueden relacionar incluso con la composición que se esté realizando. Entonces miren en el ejemplo del lado derecho. Aquí yo encuentro, pues bueno, esto de acá es más como el título, probablemente la publicación, pero aquí encuentro un tipo de letra. Miren, este que dice fría es un tipo de letra. El subtítulo es otro tipo de letra. Estoy totalmente seguro que el texto de párrafo es otro tipo de letra, van tres. Y aquí tengo otro tipo de letra, que es esta escrita que está aquí, ¿no? La script, que sí está presente en las demás partes. Entonces miren que tenemos 4 tipos de letras en un mismo, y aquí pues tenemos, bueno, pues no se ve, pero probablemente esta podría ser otro tipo de letra, o por lo menos tiene una variación, ¿no? De pronto en versalitas. Versalitas es cuando la letra está como en diagonal, ¿no? Algunos procesadores de texto tienen la opción de hacerlo, ¿no? Entonces miren que aquí pues de alguna forma, porque así como en el color, no se recomienda que utilicemos, o sea, 2 tipos de letras está bien, ya 3 empieza a ser un poco comprometedor.
Entonces, generalmente no hay más de 3 letras en una recomendación, pero aquí miren que hay más de 3. Pero ¿por qué es coherente y se ve bien? Porque miren la diagramación que tiene, miren además el tema que se está tratando. Estamos hablando de un personaje que pues yo la reconozco mucho por la parte del arte. Hay otras personas que la reconocen más por el tema, no sé, ideológico, yo qué sé. Pero pues a Frida Kahlo, yo pues la tengo es como una pintora, ¿no? A pesar de que no era en sí pues una pintora, eh, digamos, como que estuviera preocupada por ser solo pintora. Pero miren que la esencia que estamos viendo aquí con la ilustración y el texto nos da como para que sea algo de exploración, ¿no? Como algo muy, muy manual, muy artístico. Entonces el arte a su vez mezcla muchos estilos y es coherente. Y si hablamos del color, aquí también tenemos muchos colores, ¿no? Tenemos aquí el azul, tenemos verde, tenemos rojo, bueno, prácticamente es como si estuvieran todos. Entonces hay como un collage, pero se ve muy interesante y se ve dentro de todos los elementos que podemos identificar, se ve como digamos, una composición coherente. Entonces hay coherencia, eso es lo que hay que buscar. Si tratamos un tema como deportes extremos, si fuera, no sé, grafitis, probablemente aquí nos sirva lo mismo, nos sirva la misma esencia, hay como un movimiento. Entonces se facilita para ese proceso de composición. Pero, así como podemos formar diferentes tipografías para un nuevo proyecto, tampoco podemos abusar, ¿ya? Podemos abusar de esos elementos, ¿ya? No utilizar tantas fuentes, no utilizar tantos colores. Si vas a combinar varias tipografías, procura que no sean más de 2 o como máximo 3, ¿ya? Entonces ahí es donde viene como el equilibrio. 2 está bien, 3, revisémoslo con criterio, vale. Pero 4, 5, 6 fuentes ya es un poco complicado, porque podemos generar caos visual. Entonces aquí tenemos, por el contrario, una composición que no tiene ningún tipo de coherencia porque encontramos, por un lado, un marco recto, ¿cierto? Acompañado de una forma acentuada como esta, ¿ya? Que es una viñeta o una onomatopeya, ¿cierto? Que además a su vez tiene una letra que no está alineada, sino que está curva y tiene además deformación. Encontramos aquí una tipografía que tiene línea de contorno blanca sobre fondo claro. Eso no tiene coherencia. Cuando utilizamos alguna línea de contorno sobre una letra es porque el fondo debe ser muy distinto a esa línea de contorno, porque si no, no vamos a encontrar ahí el contraste, no vamos a ganar el contraste. Al final termina siendo un elemento estético que no suma nada. Si no estuviera, probablemente se vería mejor. Y tenemos varios tipos de letra, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un tipo de letra. Aquí tengo un tipo de letra. Aquí tengo otro tipo de letra. Aquí tengo otro tipo de letra. Esta sí, pues parece que es la misma que está acá. Y uno de los errores también es cuando no hay una unidad. Por ejemplo, miren que aquí aparece el teléfono pues un poco deformado con la palabra administración en altas. Resulta que si yo voy a utilizar las altas, debo manejar ese patrón. Entonces, debería ser los títulos en altas, ¿no? Entonces, miren que aquí, por ejemplo, el título está en bajas, en bajas, en bajas, en bajas, en bajas. Y no tiene ningún criterio el tener que trabajar esta letra en altas. Debería ser en bajas también, ¿ya? Básicamente de eso se trata la composición. Entonces, miren todo lo que podemos encontrar en un elemento tipográfico a nivel de tipografía y cómo la tipografía le suma a la estética. Entonces, pasamos de elementos como estos, que tienen un equilibrio y una coherencia, frente a elementos que por ahí salen. Y ni hablar pues del logo, ¿no? Que tiene una combinación de textos. En imagen corporativa, cuando se diseña un logo o cuando ustedes vayan a trabajar para una marca, la marca en sí ya tiene ya no dice mucho a nivel, porque ya al construir una marca se ha hecho un proceso de definición de la tipografía, un proceso de definición del color, entonces se debe respetar también esa integridad que nos puede dar la marca. Entonces, independientemente que la marca les guste o no, sea fea, bonita, lo que sea,
debe tener una coherencia a la composición que ustedes hacen, porque definitivamente hay una información de color, una información de tipográfica, y para eso existe un manual de marca. Las empresas que, pues, las empresas, digamos, que se respeten, deben tener un manual de marca que precisamente va a estandarizar todos los procesos que se realicen con respecto a ella. Y en ese manual de marca siempre hay una página dedicada a la tipografía, donde dice la tipografía es esta, tiene esta es su estructura, esta es su forma, estos son los caracteres y eso sirve precisamente para esos procesos de creación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el quinto, viene que son 5 apenas, sí, son 5. Son 5, sí. Busca un buen contraste. O sea que si vamos a trabajar con 2 letras, por ejemplo, una para los párrafos, otra para los títulos, pues que las letras, si son distintas, pues que sean realmente distintas. No tiene ninguna justificación buscar 2 letras similares, como decir una Arial y una Verdana o algo así, no tiene sentido. Si vas a combinar tipografías, es recomendable recordar buscar fuentes que tengan un buen contraste entre sí. Entonces, en el ejemplo, miren cómo la palabra principal kindergarten tiene pues una letra, como la ven, como muy script, ¿no? Porque se ve, miren que no tiene las serifs, tiene pues unas terminaciones ahí como muy orgánicas. Y la palabra English está pues en un puntaje también tipo manual, pero muy delgada. Entonces ahí se está jugando con ese contraste. Entonces, cuando seleccionen 2 o 3 letras, que es lo recomendado, que sean distintas para que realmente haya contraste, porque eso nos va a identificar el por qué se está utilizando 3 fuentes o 2 fuentes. Pero si la vamos a utilizar para términos, digamos, no vamos a ser precisos en esa diferenciación, realmente es mejor trabajar con una, ¿ya? Si van a tener 2 letras igualitas, mejor trabajen solamente con una, ¿ya? Porque lo que van a hacer es perjudicar la unidad. Y bueno, eso es todo lo que pues tenía que decirles con respecto a la tipografía. Espero que haya servido pues para que reflexionen desde hoy cuando vean cualquier elemento donde encuentren una letra, ¿no? Definitivamente van a encontrar que hacen parte de estos 5 grandes grupos de representación. Si miran otras citas, otros documentos, probablemente les aparezcan más nombres. Por ahí están, por ejemplo, las letras humanas, por ahí hablan de unas que son las incisas, pero al final todas esas letras están dentro de alguno de estos grupos que está aquí, ¿ya? Sino que son extensiones o variaciones. Y por ahí de pronto algún tipo de grafo famoso que la ha creado y pues por eso digamos como que empiezan a sonar más de 5 grupos, muchas veces 10 grupos, 10, 12 grupos he encontrado. Miren que por ejemplo las góticas, muchas veces las góticas las consideran como una familia, ¿ya? Pero las góticas vienen a estar dentro de las script, porque son letras que simulan el manuscrito. Entonces, esa definición de manuscrito es la que nos muestra a nosotros la tipografía que vemos aquí. Bueno, entonces, listo muchachos. Ahora sí vamos a hablar de lo siguiente, del parcial, que es para la próxima semana. Parcial 1. Entonces presten mucha atención para que quede claro. Nosotros somos, venga, confirmo cuántos somos aquí. Somos 13 personas. Entonces, a ver, el trabajo va a ser individual, muchachos, entonces, porque somos 13 y las tipografías son... Bueno, primero voy a hablar del parcial. Regularmente es un parcial en parejas, porque el grupo casi siempre pues son de más personas, pero perfecto, si somos solo 13, digamos que podríamos trabajar de esa forma. Pues el primer parcial, muchachos, corresponde al 20% del total de
de la calificación final. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ese 20% está comprendido por los ejercicios en clase que ya nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Los 3 ejercicios o talleres, taller 1, taller 2, taller 3, y este parcial, este trabajo que vamos a presentar. Este parcial está ideado para presentarse el día miércoles, pero pues como para que tengan algo de tiempo, porque sé que tienen otras actividades y demás, va a quedar para el viernes a esta hora. Bueno, para el viernes, el próximo viernes sería la presentación de este parcial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El objetivo del parcial es que ustedes puedan plasmar conceptos visuales utilizando las herramientas de edición de gráficos vectoriales con las que trabajamos, o sea, Illustrator. O sea, que estén en capacidad de utilizar el Illustrator para generar conceptos visuales. A ustedes aquí, pues no es de 2 integrantes, sería individual. Esto yo se los corrijo. Puntos a desarrollar van a ser lo siguiente. Primero, una ficha técnica. Aquí les voy a describir y aquí está una representación esquemática de lo que deben presentar como mínimo. Entonces, ficha técnica sobre la fuente asignada. Yo les voy a asignar las fuentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Ahora las vamos a discutir. Debe contener el contexto histórico, el autor, porque todas las fuentes que yo les paso tienen precisamente eso, tienen una historia, alguien que las diseñó. Debe tener los caracteres o tipos, ya ustedes saben a qué me refiero. Los caracteres son, miren, el desglose del ABC de la letra, la anatomía o características, o sea, miren cómo se representa aquí la anatomía, la forma, hay que interpretar. Esto tiene asta descendente, tiene cola, tiene ojal, qué forma tiene. Entonces, ahora van a ver unos ejemplos para que quede claro. O características, ¿no? O sea, las características que tiene anatomía, o sea, que también puede ser algo descriptivo o a manera de infografía. Y algunas fuentes similares que se utilizan actualmente. ¿Esta parte a qué se refiere? Las fuentes son, digamos, si estoy trabajando una letra, no sé, sans serif, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipografías de las que están disponibles en internet o son muy comunes corresponde a ese tipo de letra? No tiene que ser exactamente la letra que yo les digo, porque algunas no se consiguen porque pues no hacen parte, pues digamos, del repositorio de fuentes digitales, pero hay muchas que les cambian el nombre y son las mismas. Entonces, eso nos va a servir al final a nosotros como por una especie de ficha técnica, precisamente cuando necesitemos una letra de estas, poder encontrarlo utilizando este formato. O sea, que al final vamos a hacer un trabajo en conjunto donde vamos a terminar con un documento de 13 páginas o más de 26 páginas, porque somos 13 personas. ¿Y qué más debe incluir? Se deben destacar datos por tamaño, color, iconos o gráficos vectoriales, o sea, así como hicimos la infografía, ¿no? Como que hay textos destacados, si hay una fecha, de pronto entonces esa fecha la pongo más grande y la utilizo como un elemento de composición. Y el segundo ítem o el segundo formato es una composición tipográfica donde vamos a representar alguna figura o ideología utilizando la tipografía seleccionada. Como dato importante, no puede ser arte abstracto, ¿no? ¿Qué es el arte abstracto? Cuando pues ustedes crean cualquier cosa y quieren como que meter cuento o algo así. No quiero decir que esté mal, sino que para efectos de la clase no se acepta el arte abstracto, ¿no? Lo que vamos a hacer es algo descriptivo, algo que nos muestre algo, que nos represente un concepto. Y esto deben presentarlo, o sea, ustedes mismos van a justificar su trabajo, van a decir, bueno, mi fuente es esta, el autor es este, era no sé, un francés, un alemán, un inglés, un colombiano, que trabajaba en esta parte y creó la fuente tal. Y a continuación hablan de la anatomía, cómo está compuesta esa letra, los caracteres, lo que puede llegar a representar, etcétera, y luego representan su composición. Como sé que de pronto entienden más fácil con ejemplos, vamos a ver algunos. Entonces, ejemplos para la ficha técnica, para el primer formato. Por ejemplo, esto. ¿Ya? Miren que es como una hoja o gramática de estudio de la letra. Entonces voy a empezar a señalarles algunos elementos que están presentes en la exigencia. Miren, el título, así se llama la letra, y ese es el creador.
Aquí estamos hablando de la historia, ¿cierto? De la letra, de los elementos. Miren cómo se destacan algunas. Miren, esta por ejemplo es una letra humanista, ¿no? Como dice aquí, miren que hay iconos, hay gráficos que representan, como estos dos toros que están aquí. Los caracteres aquí los encontramos acá, incluso están en distintos puntajes, pero ahora vamos a analizar el segundo porque hay distintas formas de mostrarlo, no quiere decir que tengan que hacerlo como este. Vamos a ver varios ejemplos. Y miren la parte de la anatomía, ¿ya? Miren cómo me muestra que por medio de geometrías está formando la esencia de la letra, ¿no? Miren cómo las geometrías apoyan. Y aquí, pues básicamente como una ficha técnica más a nivel de tabla. En el lado derecho, miren el nombre de la letra. Pues aquí no aparece la del autor, pero pues ustedes sí deben ponerlo. Pero miren elementos de diagramación, como utiliza algunos caracteres que pueden servir. Miren el manejo del color aquí, con contenedor, texto. Y miren lo chévere que se muestra aquí la parte de la anatomía, ¿no? Miren cómo deconstruyen la letra y me dicen, mire, este es un vértice ascendente, estos son los ojales, estas son las terminaciones, este es ¿qué? El anillo, bueno, entonces, y utilizando un sistema ahí de cotas interesante. Recuerden que ustedes ya aprendieron a hacer flechas, ¿no? Yo les enseñé a hacer flechas, igual la próxima clase nosotros vamos a utilizar el espacio para despejar muchas dudas con respecto a lo que nos queda, nos queda pendiente de Illustrator, porque nosotros lo que vimos de Illustrator, pues lógicamente es algo básico, digamos como intermedio, por ahí decirlo, pero la herramienta todavía tiene mucho por explorar, entonces vamos a enfocarnos en las herramientas de texto precisamente, ¿no? Para aprender a hacer párrafos, para configurarlos, por ejemplo, si vamos a hacer un párrafo a 2 columnas, ese tipo de, digamos, de propiedades todavía nos falta verlas y las vamos a analizar en la próxima clase. Y miren aquí, por ejemplo, los caracteres, ¿no? Cuando se muestran los caracteres, miren, en altas y en bajas, y los números. Entonces sirve como una ficha técnica de análisis de la tipografía. No necesariamente la composición tiene que ser así tan ortodoxa, ¿no? Como miren que en el esquema yo les digo qué es lo que debe tener, nombre de tipografía, historia, bla, bla. No tiene que ser así cuadriculado, sino que miren que el título no necesariamente tiene que estar al inicio, aquí el título está aquí en la mitad. Miren cómo aparecen los caracteres aquí, ¿ya? La anatomía, por ejemplo, aquí no está, pero el ejemplo que les estoy mostrando es la diagramación. Piensen por la diagramación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, miren, están las letras, falta la anatomía, pero aquí está la historia, miren que la historia está en un contenedor de esta forma. Eso es algo que vamos a aprender a ver la próxima clase, cómo adaptar un texto a una forma específica, eso les va a ayudar. Y veamos entonces ejemplos de la composición tipográfica. Entonces miremos aquí estos ejemplos. Es como si fuéramos a crear un cartel, ¿cierto? Un anuncio o una representación gráfica de algo utilizando la letra que nosotros, a la letra que nosotros se nos asignó. Entonces miren cómo aquí se alcanza a ver una mano utilizando la letra, incluso frases, ¿no? Palabras y cómo jugando con el tamaño se puede enfocar como en, ¿cierto? Como en la forma de dedos y demás. Es digamos, esta es una composición muy, digamos, pues básica porque solamente estamos en una mano, pero a su vez muy compleja porque miren todo el trabajo que tiene que hacerse para poder representar. Es como hacer una especie de rompecabezas, ¿no? Y el nivel de detalle que se puede llegar. O en el caso del lado derecho, ¿no? Que se utiliza una silueta en este caso de Alfred Hitchcock, un reconocido director de cine. Y miren que el tema está relacionado con él, ¿no? Con producciones que hizo, ¿ya? Entonces, hay una relación, eso es lo que se busca, ¿no? Ese tema es libre, pero también pueden apoyarse en lo que ustedes estén haciendo aquí, en la investigación como tal, ¿no?
Por ejemplo, si estamos hablando de no sé, una tipografía que fue creada por un inglés, entonces podemos utilizar elementos que representen a los ingleses, ¿no? O a los franceses, yo qué sé, los italianos. Se podría utilizar parte de eso como para que tenga una relación, pero de lo contrario puede ser libre, pero sí que el concepto tenga una coherencia. Entonces, si les gustan, no sé, los deportes o algo así, pues podrían llegar a una composición como esta, utilizar una silueta, colores, alusivos y demás, porque aquí sí van a tener que seleccionar colores. Y miren, por ejemplo, acá, como con la letra yo estoy formando aquí un concepto como de un ciclista, ¿no? Miren lo chévere, ¿no? Entonces, es que ustedes aprendan a identificar qué tanto les puede dar la figura de una letra. ¿Ya? ¿A qué se les parece? O si junto esta letra con esta, yo podría formar un cuerpo, un animal, ¿ya? Perdón, aquí que pase rápido. Aquí miren que, por ejemplo, se muestra como un concepto más, ¿cierto? Como más de ruido, ¿ya? Con estas letras ahí como generando ese ruido. Miren estos conceptos de acá, no smoking, entonces se revela claramente un cigarrillo. Miren aquí el color como de la colilla, aquí la parte blanca con la palabra smoking, y el humo incluso se representa con una gradación, ¿ya? Intercambiando entre colores, etcétera, etcétera. Aquí como se representa un mensaje, ¿cierto? Como de protesta dentro de una forma. Entonces aquí comienzan a aparecer las máscaras, ¿no? La técnica de enmascarado que vamos a repasarla un poco en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a enfocarnos en el manejo de texto en Illustrator. Vamos a utilizar, digamos, o a comprender algunas metodologías de trabajo, como por ejemplo la creación de mesas de trabajo, saber pues, en qué momento se utilizan para trabajar en documentos multipágina, etcétera, y algunos conceptos que se nos quedan pues cortos porque el curso solamente pues el primer módulo correspondía a imagen vectorial. Y ya dentro de 15 días, o sea, una vez presentado el examen, ya empezamos con todas las temáticas relacionadas con mapa de bits, o sea que ahí es donde entra Photoshop, o sea que para ese entonces ya tengan instalado el programa para empezar a trabajar con él. Y bueno, estas son las letras con las que vamos a trabajar y la idea es que cada uno de ustedes se asigne una de ellas. Entonces voy a crear un documento compartido. Voy a poner la lista de letras y el primero que entre se va colocando en la casilla que corresponde. Pero voy a encimarle dos fuentes más porque aquí me falta una, ¿no? Me faltan dos, aquí hay 11 y somos 13. Entonces venga les pido lo que me demore, ojalá un poquito, unos 2 minutos, yo les agrego aquí unos títulos. Entonces vayan pensando, miren las letras, Garamond, letra gótica, Lavodoni, Baskerville, Futura, Time New Roman, Helvética, Palatino, Courier, Johnston y la Jansson. Entonces voy a hacer una búsqueda por aquí. Y ya les traigo el documento. Uy, tenemos a alguien aquí dentro del documento. Aquí aparece. Es una invitada en el documento. Bueno. Vayan pensando todo en su letra porque apenas yo les dé acceso ya al primero que se metió y se van acomodando en las letras. Va a ser interesante el ejercicio. Como no van en pareja, eso es el primero que ponga el nombre al lado, ya está. Bueno, preguntas, muchachos. ¿Preguntas con respecto a este tema? Se me olvidó preguntarles. Hago la redundancia. ¿Tienen alguna duda? Aprovechemos para irla despejando. Profe, ¿hay asesorías o algo así para ir avanzando? Pues podemos aprovechar la próxima clase. Ahí, digamos que de pronto la última hora, pues podríamos aprovechar para de pronto algunas asesorías.
pesar de que no son tan necesarias, ¿no? A pesar de que me interesa más es que ustedes se enfrenten como a ese proceso creativo. Pero sí podemos hacer es que traes de pronto alguna duda que tengas y la podemos analizar a nivel de desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, que tú digas, profe, yo quisiera hacer tal cosa, entonces, bueno, vamos a analizar cómo lo podríamos desarrollar. ¿Vale? Vale, profe. Esa puede ser. Entonces, venga, regálenme en dos o tres minuticos, estoy buscando otras fuentes que se me escapan ahora, eh, fuentes que puedan ser material de estudio. Bueno, aquí ya encontré una. Y la otra sería, ¿cuáles tengo acá? Listo, aquí aparece otra letra que sería la Trajan. Y me falta otra más. Falta una. Definir porque en total hay un compañero de ustedes que entonces él pues tendría de pronto la que hace. Está la Times y ya la Times está ahí. La estructura también. Está la... Bueno, aquí encontré otra. Hay muchas realmente. Profe, en el chat dijeron la roboto. ¿Cómo? En el chat dijeron la roboto. Ah, perdón, no estaba viendo el chat. Perdonen. Bueno, pero lo que pasa es que, bueno, voy a dejarla en paréntesis como para no descartarla. Eh, ¿Vale? Dame un segundito y la confirmamos. Lo que pasa es que las fuentes no están así como porque sí, sino que deben tener precisamente un material de estudio, ¿no? O sea, que puedan ser, o sea, que sean diseñadas tengan un contexto histórico, mejor dicho. Entonces, si quieres, ven, confirmo qué pasa con la Roboto y la metemos aquí porque me parece una letra muy interesante, muy moderna y muy de la sans serif, ¿no? Entonces, la Roboto, de hecho, pues podría pertenecer en parte como a la helvética en su esencia. Aquí ya tengo pero dame un segundito, voy a mirar la Roboto, que desconozco la historia de la Roboto, vamos a ver. Bueno, sí está interesante. Miren que la Roboto a propósito es una letra desarrollada por Google, ¿no? O sea, es una letra súper moderna. Tiene su propio diseñador. Pues sí, me parece que es buena. Bueno, voy a dejarla ahí como en el costal y ustedes son los que definen. O sea, que va a sobrar uno. Vamos la Roboto, que siempre valoro los aportes, muchachos. Entonces, listo, van a tener 12 letras.
Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a crear aquí un documento cheat de esto de por aquí. Vamos a poner mucho por Drive. Listo, entonces voy a compartirles el documento y simplemente van a poner su nombre en la fuente de su elección. Bueno, porque está distinta a todas las demás. El color. Está bien. Entonces aquí van a poner su nombre. Es la fuente, la tipografía. Y al lado ponen el nombre, ¿vale? Esa va a ser la dinámica. Entonces ya se los comparto. Listo, chicos, a partir de este momento ya pueden ingresar. Ponen su nombre al lado de la letra de su preferencia, la que va quedando libre entonces la van ocupando y listo. Voy a hacer por un momento aquí garante de todo. Ya con eso pues terminaríamos la clase de hoy. Entonces vayan colocando sus nombres al lado de la fuente. Recuerden que es un trabajo individual. Muy bien. Todas son muy chéveres, o sea que no, pues tampoco es que sea algo complicado, ¿no? Todas las fuentes tienen una razón de ser y son muy interesantes, ¿ya? Ya se van a encontrar con unos hallazgos interesantes en cada una de sus historias, ¿ya? Algunas hacen parte de incluso de empresas, como por ejemplo la de Google, la de Roboto, otras por ejemplo propias de Microsoft y así, ¿no? Hechas como para, a veces para un producto en específico. Algunas incluso tienen historias como que hacen parte de algún programa de espacial, de la NASA. Profe, Cuéntame. profe, qué pena. Lo que pasa es que hay mucha olla por acá y no te escuché. Tú dijiste que tocaba compartir, que tú ibas a compartir un documento y que tú ibas a hacer. Qué pena, profe, no sé si está escuchando la olla. Sí, ya les comparto, bueno, sí, qué pena también con ustedes, venga, les comparto también por el chat, pero pues a ustedes les llegaría una notificación también al correo, ¿no? Creo que es, pero aquí en el chat les estoy compartiendo un enlace, simplemente que des clic y te asignas al lado de una de las letras que estamos asignando. Ya hay varias asignadas.
Yo las estoy marcando para ser garante. Quedan disponibles Times Roman, Roboto, Johnston, Jameson, Frutiger, la Bodoni también están disponibles. Ya quedó la Bodoni. Falta la Garamond. Johnston ya quedó. Esto solamente van a sobrar 2, según las cuentas que hicimos. Conecto esta corriente. Después se apaga. Listo, Garamond ya quedó. La Robotos finalmente sí la cogieron. La Futura, eso es muy interesante. Bueno, creo que ya están. Voy a hacer un consenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltan 2 personas. ¿Alguien todavía está embolatado? Con el enlace que les pasé pueden ingresar. Creo que la notificación les llegaba igual por correo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Somos 13 personas. Chicos, ¿alguien que falte? ¿O ya todos los que estamos aquí presentes están asignados? Miro por un momento la lista. Si solamente falta una. ¿Hay alguna persona, chicos, de aquí que todavía no haya asignado? Si tiene alguna duda, por favor, es momento de decidirlo. Falta una persona, muchachos. Bueno, igual tienen que seleccionar un tema para desarrollarlo. Quedan disponibles 3 fuentes. Un compañero de... Profe, creo que faltó yo. Yo estaba en Futura. No sé por qué está borrado. Dame tu nombre. Ya lo ingreso yo, tranquilo. Bueno, dale. Listo. Entonces, bueno, sería la Futura. Voy a ponerle aquí el colorcito. Entonces ya creo que no falta ninguno. ¿Listo? Solamente va a sobrar una. Y vamos a ponerle la Janssen. Vamos a ponérsela a este chico que tuvo que retirarse. Para que mire el mensaje. Diego Rangel. Bueno, con esto pues también doy fe ya de que todos están asistiendo a clase. Solamente uno que tuvo que retirarse. Listo, voy a dejar de compartir. Entonces ya quedan asignados los trabajos, empiecen a investigar, digamos que aprovechen el tiempo. Si están ocupados, pues bueno, ya les di buen plazo, no va a ser para el miércoles, sino para el próximo viernes. Ya el próximo viernes, pues bueno, la evaluación también tiene un componente, el tercer componente, que es la presentación, ¿no? O sea, que todos ustedes van a presentar su trabajo. Vamos a hablar de qué hay detrás de cada una de estas letras para que aprendamos a propósito a distinguirlas y a conocer gran parte, digamos, de su anatomía y, bueno, todos los detalles que están incluidos en la ficha. ¿Alguna pregunta, muchachos, adicional? ¿O estamos claros con lo que hay que hacer?
Los escucho. Ve, profe, ¿puedes mostrar otra vez la diapositiva de lo de las dos cosas del parcial? Un Vale. momentico, por favor. Esta parte. ¿Alguna pregunta con respecto a esto para el resto? O sea, son dos documentos, o sea, es prácticamente dos composiciones que tienen que hacer. Una enfocada en la investigación que hagan, en la información que encuentren. Recuerden que no se pueden exceder en información. Si el texto está muy largo de la historia, tienen que hacer un proceso de lectura y de resumen, ¿no? No pueden aquí excederse en texto. Y la segunda es la composición creativa. Aquí es donde ya utilizamos la letra para representar algún concepto. Busquen este término en Google cuando estén haciendo se los escribo por aquí. Busquen carteles tipográficos. Así se llama esa técnica, donde se utiliza la tipografía para representar. Por aquí alguien pregunta, en privado, pues no va a revelar el nombre, pero pues no es una pregunta como para hacer en privado. ¿Todo lo debemos utilizar? ¿Todos debemos ser Illustrator? No. Miren que aquí en ningún lugar dice que Illustrator, dice plasmar conceptos visuales mediante la utilización de herramientas de edición de gráficos vectoriales. Si tienen otra herramienta, lo pueden hacer, ¿ya? No hay ningún problema. Lógicamente, pues, ¿cuál es la desventaja si no se trabaja con Illustrator? Pues que tienes que buscar las opciones que te llegan a facilitar el proceso, porque pues no la estamos viendo, o sea, nosotros la estamos viendo con Illustrator, por supuesto. Entonces, la próxima clase donde vamos a aprender un poco de los párrafos, ya, de las mesas de trabajo, pues simplemente si puedes llegar o no hay ningún impedimento, trabajar en otra herramienta, no hay ningún problema. Y yo soy más que nadie alguien que siempre no me caso solo con una herramienta, ¿ya? O sea, las herramientas son solamente herramientas, lo importante es lo que vas a componer. Si trabajas con Inkscape, con Core, yo qué sé, lo puedes hacer perfectamente, porque al final es una herramienta de trabajo. Lo que sí debe ser, pues, lo que se tiene que presentar es lo que yo estoy pidiendo aquí, ¿no? Un proceso de indagación, un proceso de interpretación de la letra, un proceso de interpretación de los textos, de búsqueda y luego un proceso de composición. Entonces, si son juiciosos, aprovecharían digamos, como, por ejemplo, hacer el primer formato para el martes o el miércoles y ya el resto, pues, pulir detalles para la segunda composición. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O estamos claros? Todo bien, profe. Bueno, de todas formas, pues vamos a tener el espacio de la próxima clase en caso de que por ahí surja alguna inquietud. Entonces, bueno, muchachos, fue un placer estar con ustedes en esta tarde-noche. Entonces, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, chao, chao. Hasta luego, profe. Profe, Muchas gracias. gracias, profe, hasta luego. Que se vea. Chao, chicos, que estén bien.